Le doy la bienvenida a la clase número 3 del curso de criptomonedas. Bajo mi punto de vista, esta es una de las clases más importantes porque son temas muy escasos de encontrar en YouTube y que no todo el mundo habla y por lo tanto tiene algo de dificultad, a lo mejor sea la clase también más difícil de todas las que vamos a ver, pero entender estos conceptos le van a ayudar muchísimo a ahorrarse dinero y a llegar a cometer errores que de verdad le cuesten mucho. Lo sé por experiencia porque leo aquí una gran cantidad de comentarios y me doy cuenta que la gente nunca se informó sobre estos temas. Así que empiezo a compartirle pantalla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre los tipos de redes y las tarifas. ¿Sí? Cada moneda tiende a desarrollar también su propia red y por supuesto que por transacción hay un costo que pagar, así que vamos a conocer ese costo. También en el campo de las criptomonedas existen. Vamos a hablar de los protocolos de consenso, en este caso los dos predominantes que serían la prueba de trabajo y la prueba de participación, y también vamos a hablar de exploradores de cadena de bloques. Si esto que yo acabo de mencionar le suena así como un poquito a chino, usted no se preocupe, que ya lo vamos a ir abordando ayudándonos aquí de las gráficas y de las figuras que tenemos. Muy bien, así que empecemos con la primera diapositiva. Quiero que abordemos esto rápidamente para que tengamos claros los conceptos, criptomonedas y blockchain. Una criptomoneda, digamos que por la opinión general es considerada una especie de dinero electrónico. Hay mucho debate, ¿no? Si se llega a considerar un activo o si de verdad solo es dinero, y el cambio de esa palabra importa mucho, especialmente para los gobiernos, por motivos regulatorios, pero eso ya será tema de algún otro video. Y dentro del campo de las criptomonedas podemos distinguir algo que sí sea moneda, que sea cripto, que usualmente son las que se utilizan para poder pagar tarifas, ya veremos cuáles en las siguientes diapositivas, y también están los tokens son los que representan el valor de algo. Entonces ya lo vamos a ir abordando un poquito más adelante. Y también tenemos otra palabra clave que es blockchain. Esto se traduce como cadena de bloques y digamos que ha sido Bitcoin quien nos ha traído esa tecnología para que sea aplicable al campo de las criptomonedas. Sin embargo, para poder entender esto a mayor profundidad, le dejo este video en la esquina superior derecha, que es de uno de mis youtubers favoritos en aspectos de informática, donde ha creado un video extremadamente gráfico, donde le explica qué es la cadena de bloques si usted quiere profundizar mucho más en el tema. Aquí estamos en un curso introductorio y no nos vamos a poner a ver términos tan complejos, pero si tiene mucha curiosidad, después de esta clase, les sugiero que vayan a ese video. Muy bien, vamos abordando la situación. La cadena de bloques. La podemos imaginar como una especie de universo, como una especie de ecosistema donde habita una criptomoneda. Por ejemplo, la primera en tener una cadena de bloques fue Bitcoin. Entonces, Bitcoin habita y a través de los nodos se van haciendo distintas transacciones y operaciones y es donde Bitcoin prácticamente se mueve. Pero con el paso de los años, también otras monedas fueron desarrollando sus cadenas de bloques. Fue el caso de Ethereum, que vino después y también desarrolló su propia cadena de bloques. Es decir, que ya teníamos dos cadenas de bloques. Después viene Cardano y desarrolla también su propia cadena de bloques. Y a partir de ahí, el mundo de las criptomonedas ha empezado a explotar. Y ahora, básicamente, monedas como Phantom, como Solana, como Velas, como Binance, como Algorand, tienen también su propia cadena de bloques. Esto debemos entenderlo como si se tratara de un universo propio donde cada moneda va habitando. Pero también es necesario que vayamos marcando algunas diferencias entre las tres principales generaciones que distinguimos hasta el momento. Puede llegar a existir también una cuarta generación si usted quiere, pero de momento podemos citar estas tres en concreto. Yo quiero que notemos esas diferencias porque después de notarlas lo vamos a entender todo en su máxima plenitud. Por ejemplo, hablemos de la primera generación. En materia de cadena de bloques y criptomonedas, digamos que se considera a Bitcoin como esa cadena de bloques de primera generación, que él se movía a través de esa cadena. Y podemos decir que es cuando se empieza a utilizar ese tipo de tecnología y que su protocolo de consenso se llamaba Proof of Work, o se llama Proof of Work o prueba de trabajo. ¿En qué consiste? Consiste en que para poder ganar Bitcoin, o que el Bitcoin se siga creando, que se siga minando, es necesario que por cada transacción una computadora resuelva un problema con cierta dificultad. Estamos en el momento que esa computadora lo resuelve, entonces la transacción se completa y se ha creado nuevo Bitcoin y ese Bitcoin se reparte a la gente involucrada.
En el video que le dije, que le dejo en la esquina superior derecha, ahí lo va a poder entender todavía a mayor plenitud si acaso yo estoy incompleto con la explicación. Pero básicamente es esto, que para poder trabajar se requiere poder computacional para que el Bitcoin se siga minando y que las transacciones sean posibles. Pero luego viene un descubrimiento y es lo que se conoce como la cadena de bloques de segunda generación. Ya viene ese descubrimiento con Ethereum, porque se introduce la idea y también la posibilidad de utilizar la cadena más allá de solo hacer transacciones. También utilizar la cadena para desarrollar aplicaciones, como si se tratara de sistemas operativos de teléfono. Así como usted tiene su iPhone o su móvil Android y le instala una aplicación, pues una cuestión similar en esta cadena de bloques de segunda generación. Es cuando también empezamos a hablar como a fuerza de los contratos inteligentes, y este caballito, este unicornio que ve por acá, se llama Uniswap. Es un sitio de intercambio de finanzas descentralizadas que habita en la cadena de bloques de Ethereum, que realmente es una aplicación y que permite hacer intercambio de monedas. Esto lo abordaremos en temas más adelante, pero usted imagínese cómo se va evolucionando de una primera generación más utilizada para el tema de las transacciones a una segunda generación donde no solo transacciones, sino también desarrollo de aplicaciones para que puedan moverse en la cadena de bloques. Y Ethereum trabajaba siempre con la prueba de trabajo, es decir, se requiere de que un ordenador vaya también minando. Y luego vienen las cadenas de bloques de tercera generación. Verá que aquí he puesto más imágenes y estas hacen lo mismo que haría Ethereum, es decir, que dentro de su cadena de bloques se pueden desarrollar distintas aplicaciones. Sin embargo, ya trabajan con algo llamado prueba de participación o Proof of Stake. Entonces, este cambio es muy importante porque colabora a la escalabilidad de la red. ¿Qué cosa es la escalabilidad? Esto significa que la red no pierda eficiencia en la medida que hace operaciones. Se lo pongo así más o menos en números. Esto significa que, por ejemplo, se lanza una nueva moneda dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Imagínenselo usted, en la cadena de bloques de Ethereum. Entonces, esa moneda se puede negociar en una aplicación como Uniswap, el de este unicornio. Y digamos que muchos de nosotros la queremos comprar lo antes posible. Entonces, usted imagínese a miles de personas alrededor del mundo queriendo comprar la moneda a través de este sitio. Eso va a crear que este sitio envíe muchas solicitudes de compra. ¿Y qué es lo que pasa? Que como se satura, se demanda mucho, es posible que la cadena de bloques se ponga lenta porque no hay suficientes ordenadores para responder a esa demanda. Y esta lentitud también hace que la tarifa, que el costo de lo que hablábamos, también se incremente. En este caso, una red que esté bajo la prueba de trabajo es poco eficiente y naturalmente van a ser redes más lentas y que a la vez nos van a cobrar más tarifas para poder funcionar. Entonces, viendo esas debilidades, nacen proyectos con una cadena de bloques que podríamos considerar de tercera generación, donde aquí ya no se requiere del poder computacional exactamente o tener esas GPU ruidosas trabajando para estar minando monedas, sino que basta con que usted ponga sus monedas a hacer staking para poder apoyar a la red y todas las transacciones. Estos términos ya son parte de las finanzas descentralizadas. Si usted, digamos, está un poco más adelantado o quiere ir entendiendo de qué se trata esto, le dejo este video en la esquina superior derecha donde he hablado sobre qué es el staking, qué es el farming y sobre todo qué es la inyección de liquidez, que son mecanismos por los cuales nosotros apoyamos una red. En este caso, si queremos apoyar la red de Cardano, pues la apoyaríamos a través de la delegación de monedas. Podemos apoyar a Phantom, a Algorand, a Solana, entre otras. Y dentro de estas cadenas de bloques de tercera generación han ido naciendo distintas variantes como cadenas fraccionadas, puede ser cadena de delegación, entre otras. Es decir, que ya hay una gran variedad y no vamos a tardar en hablar de las cadenas de bloques de cuarta generación probablemente. Entonces, este es el mapa que tenemos y es importante que lo vayamos distinguiendo porque la mayoría de monedas ahora se están moviendo a la tercera generación de cadena de bloques. ¿Por qué? Porque te permiten una mayor escalabilidad. Simplemente esto significa de que cuando se crea un proyecto dentro de estas cadenas de bloques y muchos de nosotros, si fuera el lanzamiento de una moneda, como lo exponía en el caso de la cadena de bloques de Ethereum, muchos de nosotros podemos ir a una de estas cadenas de prueba de participación,
participar por esa moneda, y como la cadena de bloques está lista para poder soportar esa gran demanda, hace que nuestras transacciones sean más rápidas y que también los costos que las tarifas puedan reducirse. Entonces, a grandes rasgos, estas serían las tres generaciones. Y aquí les presento un cuadro en el cual podemos ir marcando algunas diferencias para que pongamos esto en números. Por ejemplo, la primera cadena de bloques, que en este caso es Bitcoin, no olvide que funciona a través de la prueba de trabajo, requiere potencia de ordenador para ir resolviendo problemas matemáticos. Su red, pues obviamente la conocemos como Bitcoin, y estoy tomando de referencia el costo de enviar Bitcoin de un sitio como Binance hacia alguna otra billetera externa o algo similar, y esos costos pueden ir desde 0.505 de Bitcoin hasta 0.3057 de Bitcoin, que a precio actual serían 13 centavos hasta $37. Desde luego va a ser muy extraño que una transacción en Bitcoin nos pueda salir a 13 centavos. Lo más natural es llegar a pagar en torno a unos 15, 20, incluso $30, dependiendo qué tan saturada esté la red. Lo que hablábamos, ¿no? De la desventaja de estas redes que funcionan con la prueba de trabajo, que si llegan a estar muy demandadas, entonces las tarifas se disparan. ¿Qué puedo enviar a través de esta red? Pues, hombre, obviamente Bitcoin, ¿no? Poníamos la imagen de quién habita en la cadena de bloques, en este caso habita Bitcoin. Hablemos de la cadena de bloques de segunda generación, que esta es de parte de Ethereum. También la van a identificar como ERC20 cuando nosotros intentemos enviar monedas. Ese caso lo hemos visto en el video de Binance de cómo poder transferir fondos, y también en el de las billeteras, que van a tener igualmente las tarjetitas en la parte superior derecha. Entonces, esta red, que también se conoce como ERC20, tiene costos de 0.407 y de 0.205 Ether, dependiendo qué tan demandada esté la red. Pero les voy a decir, para transacciones sencillas y cuando la red está tranquila, puede llegar a costarnos 15 a $25 una transferencia de alguna moneda o de dinero. Pero lo más natural es que esta red tienda a estar más saturada y que las tarifas no bajen de $35. Incluso hay transacciones que le pueden costar hasta $200. Y yo sé lo que usted está pensando. Definitivamente diríamos, bueno, pero ¿y esto qué es? Es que es la banca tradicional con esta cantidad de dinero que cobran. Pero es a lo que vamos. Que Ethereum es una cadena de bloques de segunda generación, y la diferencia con Bitcoin es que ella permite que se desarrollen aplicaciones, y muchas, a través de esta cadena de bloques. Entonces ahí habitan aplicaciones como Uniswap, SushiSwap, tokens ya como Tether para poder intercambiar valor. E imagínese usted que es la cadena más usada en el mundo. ¿Cuánta gente no la demanda para hacer transacciones? Y obviamente los recursos son limitados. Eso hace que la cadena sea lenta para funcionar. Cuando hablamos de lentitud, podemos hablar de transacciones que te tarden un minuto, ¿no? Pero en casos de, digamos, de alta demanda, podríamos estar hablando incluso de transacciones que se quedaron pegadas hasta 2 días para poderse llevar a cabo, y otras que pueden tomar algunas horas. Entonces, eso es de considerarlo. Y por esa razón, Ethereum ya está trabajando en su actualización. En este caso va a cambiar de protocolo y va a pasar de la prueba de trabajo a la prueba de participación. Es decir, que va a pasar a ser una especie de cadena de bloques de tercera generación, y se espera que sus tarifas puedan caer hasta el piso, que realmente ya solo sean tarifas de centavos, y eso va a causar un gran beneficio en toda la red. Esto lo iremos siguiendo más adelante. Hablemos entonces sobre Cardano, sobre Solana, sobre Binance y también sobre Tron. Fíjese usted en el caso de Cardano. Aquí ya cambiamos porque estamos hablando de prueba de participación. Ya la cadena de bloques funciona distinto y las tarifas vienen desde 0.16 de Cardano hasta un Cardano, o más bien un ADA. Es la forma precisa de llamarle, porque cada moneda que tiene una cadena de bloques usualmente cobra una tarifa en la misma moneda. ¿A qué me refiero con esto? De que en la cadena de bloques de Bitcoin, para hacer una transferencia, pues obviamente la tarifa, esto que usted está pagando, no lo paga en dólar, sino que lo paga en valor de Bitcoin, en BTC. En Ethereum usted lo paga también en valor de Ether, claro que sí, y en Cardano no es distinto, ¿ok? La red se llama Cardano, pero la moneda se llama ADA, ¿ok? Ese es el ticket, ADA. Entonces le puede costar de 0.16 hasta un ADA, que serían $2.05 al precio actual de la moneda. Si se fija, los precios caen muchísimo en este caso, y es por las ventajas que hablábamos, tener una cadena de bloques de
prueba de participación es mucho más eficiente. Y hay que recordar que Cardano recientemente activó los contratos inteligentes, es decir, que ahí veremos proyectos como AVAX, Empowa, SundaySwap, entre otros, moviéndose dentro de su cadena de bloques. Y cada vez que se haga una transacción por acá, nos van a pedir una tarifa, poder pagar. Y esa tarifa se va a pagar con la moneda que corresponda a la cadena de bloques. En este caso se va a pagar con ADAS, o sea, con Cardano, ADAS, como usted le guste llamar. Ahora hablamos de Solana, que es una de las monedas que más ha subido en los últimos tiempos. Y aquí lo estoy poniendo solo como referencia, porque cadenas de bloques hay muchísimas, pero solo voy a poner estas como referencias. Solana se va a conocer como Sol, su red, y vean las tarifas que tiene, como digo, ¿no? Enviando desde Binance siempre, de un sitio centralizado a alguna otra parte. Su tarifa es desde 32 centavos de dólar hasta $2.50, considerando el precio actual que tiene Sol. Pero dentro de su cadena de bloques, que es una de las más eficientes que hay, las tarifas prácticamente son de 0.301 centavo de dólar, para que se dé una idea, y dicen que eternamente las van a mantener así. Se mueven muchos proyectos dentro de esta cadena de bloques, así que es una de las más interesantes y de las más eficientes y de las que más ha crecido en los últimos años. Fíjese en esta otra cadena de bloques que vamos a hablar. Esta cadena se llama, es la cadena de bloques de Binance. El sitio donde abrimos nuestra cuenta para poder comprar criptomonedas también ha desarrollado su propia cadena de bloques y también tiene su propia moneda que se llama BNB. Sobre esta cadena de bloques se han desarrollado una gran cantidad de proyectos y es una de las cadenas más populares que ya iremos viendo cuando entremos al tema del DeFi, de las finanzas descentralizadas. ¿Cuáles proyectos existen sobre la red de Binance? Fíjese usted de que aquí las tarifas son de 32 centavos para poder transferir la moneda BNB, pero por ejemplo sacar dinero BUSD de Binance y mandarlo a una billetera externa o algo similar a través de la red de Binance, prácticamente gratuito y no tiene ningún tipo de costo, o sea, es casi imperceptible, y eso es una gran ventaja. En su red se mueven proyectos como PancakeSwap, como la misma BNB, que es la moneda de quema, se puede transferir de una billetera a otra. Las mismas monedas estables también habitan en esta cadena de bloques. Y por último, quiero citar a la red de Tron, que también es una de las más utilizadas, su red TRC20, y que tiene una de las tarifas más bajas, como usted puede ver, desde un TRX hasta 2.79 e incluso menos TRX si estamos trabajando sobre su red. Esto significa 11 centavos o 31 centavos al precio actual mientras estoy grabando este video. También se mueven muchas monedas en la cadena de bloques de TRX. Sin embargo, una de las características con las que nosotros debemos quedarnos es que cada moneda que desarrolla su propia cadena de bloques es considerada una cripto, porque con ella se van pagando las distintas tarifas, ¿no? Con ella se va quemando, prácticamente se va haciendo el programa de quema también en casos como la de BNB, pero naturalmente es una moneda que se utiliza también para ir pagando cualquier tipo de transacción que se hace dentro de la cadena. Esto provoca de que si la cadena es muy popular, también la moneda sea muy demandada por la gente, porque necesitan ir pagando esa tarifa y en efecto la moneda se dispara de precio. Y vamos a también descubrir dentro de todas estas cadenas algunos tokens, como es el caso de Tether, que si bien es cierto representa una unidad de valor, usted se va a dar cuenta que es compatible en distintas cadenas de bloques, tanto como en Ethereum. Usted la va a poder encontrar también en la red de Binance, como en la red de Tron, como en tantas otras. Para ello he preparado por acá una imagen que yo quiero que usted vea el caso de Tether, vea todos los contratos que tiene desarrollados de todas las cadenas de bloques tras las cuales se puede estar moviendo. Esta es la moneda estable que les mencionaba anteriormente. Y llegados a este punto, alguien puede preguntarse, pero bueno, Jorge, ¿y entonces? Si yo tengo Tether comprado en la cadena de bloques de Binance, ¿cómo hago para pasarlo a la cadena de bloques de velas, por dar un ejemplo? O casos de haber comprado la moneda estable de Binance y querer meterlo en la cadena de bloques de velas. Para esto, nosotros podemos utilizar páginas como CrossSwap, que son convertidores de monedas. Es decir, que pueden transformar el funcionamiento de una cadena de bloques para que se vayan a ser compatibles a otra cadena de bloques. ¿Recuerda usted la imagen anterior? En la que le platicaba que cada moneda va desarrollando su propia cadena de bloques y es como que tenga su propio universo, como que fuera un celular con cada sistema operativo y cada uno ahí con sus aplicaciones, pero aún así hay formas de poder convertir.
Y tenemos otro procedimiento que puede ser todavía más interesante, que si yo he comprado una moneda en la cadena de bloques de Binance, por dar un ejemplo, yo puedo enviarla a Binance perfectamente y después enviarla por la cadena de bloques de Ethereum o por la cadena de bloques de Tron si yo necesito utilizarla a través de esas cadenas o si las tarifas me salen más baratas. Así me puedo evitar algún tipo de conversión directa donde usualmente las tarifas van a ser más caras y donde todavía no existe tanta compatibilidad de conversión. Pero por estos temas ustedes no se preocupen que los vamos abordando también en la materia de Binance, de qué manera retirar y depositar criptomonedas. Existen también otras monedas conocidas como Grapple. Tenemos Grapple Bitcoin, Grapple Ethereum, que para nuestros amigos mexicanos sería como un taquito envuelto, ¿no? Unos tacos al pastor. Usted notará en lo tradicional de la cocina que cuando usted hace un taco lo que envuelve es carne, por ejemplo. Entonces aquí el Grapple hace referencia a eso, a envolver una moneda y funcionar como token para que ésta pueda utilizarse y sea compatible en otras cadenas de bloques. Entonces, básicamente debemos tener esto en consideración. Y para terminar, para hacer ya el final de esta clase, vamos a hablar sobre los exploradores de cadenas de bloques. Todas las cadenas de bloques que estábamos viendo dejan guardado un registro de todas las transacciones que se llevan a cabo en ellas. Si usted estuvo interactuando con una aplicación, digamos, de la cadena de bloques de Binance, entonces yo puedo venir a ver aquí mi billetera y puedo venir a ver esas transacciones que pasaron. Yo puedo ver aquí las billeteras de todo el mundo para saber qué han estado comprando o qué han estado haciendo exactamente. Desde luego no voy a poder conocer el nombre de quién es cada persona, pero se puede ver la dirección y qué fondos tiene, cuáles monedas maneja y de paso a dónde se está moviendo. Esto es muy interesante cuando se intenta detectar a las famosas ballenas dentro del mundo criptográfico para ver quiénes tienen mayor cantidad de capital y lo están moviendo de una parte a otra. Usted a lo mejor si no está acostumbrado a esto podrá decir, ay, esto violenta mi privacidad, pero siempre y cuando nadie conozca su dirección ni nada, pues no hay ningún tipo de problema porque usted solo va a ser una cuenta más que pasa por ahí y nadie va a saber que se trata de usted. Sin embargo, vemos que es una tecnología que se podría aplicar muy bien para los gobiernos. ¿Se imagina usted un gobierno que operara a través del blockchain y que sepamos cuánto dinero recibe y cómo lo está utilizando y a qué cuentas lo está mandando? Porque en el blockchain, aquí en las cadenas de bloques no se puede mentir. El sistema no se puede volver corrupto ni puede entrar un corrupto a modificar una transacción. Eso no es posible. Entonces, sería muy interesante verlo aplicado también en ese contexto. Y bueno, mis amigos, a manera de resumen, hemos visto en esta clase las distintas cadenas de bloques que existen. Cada una tiene un nombre y cada una tiene una moneda, ¿verdad?, específica con la que se pagan todas las transacciones que se llevan a cabo en ella. Hemos conocido las 3 generaciones de cadenas de bloques, prácticamente iniciando con Bitcoin, luego con Ethereum, que trabajaba igual que Bitcoin, pero con la capacidad de poder desarrollar aplicaciones sobre ella, y luego con Cardano en adelante, que ya ahora pues casi todos los proyectos son prueba de participación al mismo estilo de Cardano para que sean cadenas de bloques más eficientes, que puedan soportar más transacciones por segundo y que las tarifas siempre se mantengan bajas, porque al final este es el sentido de ir usando la tecnología, ir reduciendo ese tipo de costos. Y bueno, amigos, dejamos este tutorial hasta aquí. Por favor, escribirme sus dudas, que me imagino que alguna habrá en este tema que por los momentos parece tan complejo, pero que en la medida que vayamos avanzando con más clases va a ir tomando luz y se acordarán de estas palabras y de todo lo que estuvimos viendo, de qué gran utilidad nos será más adelante. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.